a los trabajadores, a los habitantes de Mulegé y de Baja California Sur sobre 3 casos. Dos los mencionas tú. El primero sobre la mina de producción de sal en Guerrero Negro. Tiene instrucciones la secretaria de Economía de que se fortalezca la empresa. Es una empresa de participación estatal y de inversión privada. Es una inversión de una empresa japonesa que tiene el 49% de las acciones y el Estado mexicano tiene el 51%. No ha sido bien manejada esta empresa, la han saqueado, la dejaron con adeudos, con problemas administrativos. En las pasadas administraciones era como una caja chica, ni tan chica, de los tecnócratas corruptos. Entonces, la información es que se va a limpiar de corrupción y se va a garantizar la fuente de trabajo a todos. Es mi compromiso. No se va a despedir a los trabajadores, no se va a vender la empresa, las acciones que son del Estado. Va a seguir teniendo mayoría el Estado mexicano, la nación. Entonces ese es un primer informe a los trabajadores de esta mina que está en Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé. Lo segundo que tratas es una solicitud, en efecto, para que se permita a la empresa minera del Boleo trabajar en 400 o 500 hectáreas más. Lo está viendo la secretaria de Medio Ambiente para analizar la conveniencia de entregar el permiso, porque en efecto no estamos entregando concesiones nuevas para la minería por el daño ecológico que ocasionan. Lo que antes no se veía, lo que no denunciaban los ambientalistas, unos auténticos, otros falsos, pseudoambientalistas, sometidos al poder y sobre todo a los grupos de intereses creados. Pues ahora nosotros no hemos entregado una concesión desde que estamos para la explotación minera, porque entre otras cosas entregaron muchísimo, 120 millones de hectáreas del territorio nacional. El 60% del territorio nacional se concesionó para la minería. Algo nunca visto, ni Porfirio Díaz había enajenado tanto suelo patrio como lo hicieron los gobernantes de Salinas hasta el presidente Peña. Solo en la presidencia de Felipe Calderón entregó 21 millones de hectáreas, nada más para tener una idea. El general Cárdenas le entregó a los campesinos en su sexenio 18 millones de hectáreas y Calderón entregó a las empresas mineras 21 millones de hectáreas.
con la diferencia de que los 18 millones de hectáreas que entregó el general en beneficio de 1 millón de familias campesinas. Y acá, pues fue para beneficio de un pequeño grupo que ni siquiera utilizó las concesiones para invertir y crear empleos, sino para especular en el mercado financiero internacional. Bueno, le estoy pidiendo a la secretaria de Medio Ambiente que vaya para allá, va a estar en Mulegé y se va a resolver, escuchando a los trabajadores, escuchando también a los ambientalistas y escuchando a los dueños de la empresa, escuchando a todos. Entonces va a ir a más tardar en una semana la secretaria, ya sea a Santa Rosalía, que es el centro minero principal, o a Mulegé, al pueblo que es la capital o la cabecera municipal, para que lleven a cabo una reunión con todos, se haga una consulta y que sea el pueblo con los que estén a favor, los que estén en contra, que deliberen y se llegue a un acuerdo, si te parece. No, pues muy bien, señor presidente. A nombre de los molejinos le agradezco su intervención. Muy importante lo que acaba de decir, de la manera como lo está manejando, y también sobre todo que ya no se den más concesiones. Eso es muy importantísimo. Presidente, por último… Nada más me falta una. ¿Cuál? Que no trataste. Se adquirieron en el sexenio pasado las plantas de fertilizantes. Ah, sí. Y en esas plantas o en esa compra se incluyó una reserva de roca fosfórica. Así es. Que está en La Paz, en Baja California Sur. También laboran muchos trabajadores. Quiero informarles a todos los que trabajan en esta empresa que ya tomamos la decisión de fortalecerla. No se va a vender, entre otras cosas, porque si se pusiera en venta, además de que nosotros no vamos a vender bienes de la nación, pero si quisiéramos vender lo que compraron, nos pagarían o nos darían el 10% de lo que se pagó. O sea, no se haría ningún negocio. Entonces, vamos a recuperar todas las plantas, se va a crear una empresa para la producción de fertilizante integrada, porque hay esta reserva de roca fosfórica, hay plantas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, hay plantas en Coatzacoalcos, Veracruz, y entonces vamos a integrar todas las plantas. Bueno, hay una planta en Camargo, Chihuahua, que no opera desde hace 20 años y que ahí están los trabajadores y no se les ha despedido y no es culpa de ellos, pero son costos que se van acumulando y en general hay una deuda de Pemex heredada por todas estas plantas que se compraron en el gobierno anterior
del orden de $1,000 millones. Entonces, hicimos todo un análisis para ver qué convenía más, si las vendíamos a quienes producen fertilizantes, porque la mayor parte de los fertilizantes que se utilizan en México se importan gracias al neoliberalismo, de tener los fertilizantes, de producir los fertilizantes en México. Empezó el desmantelamiento con Salinas, a vender lo que era Fertimex, se desmanteló y ahora compramos prácticamente todo el fertilizante que se requiere, se trae del extranjero. Entonces, se hizo un estudio y se decidió que vamos a mantener las plantas, se van a limpiar para que sean eficientes, que no haya pérdidas, vamos a ir poco a poco pagando la deuda, los $1,000 millones, y para operar las plantas hasta el 24 necesitamos $300 millones. Esto lo informo, es lo que necesitamos para producir fertilizantes que vamos a entregar a productores de Guerrero, de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos, de Oaxaca. Es un plan que se tiene para entregar fertilizante con estas plantas y vamos a destinar una inversión de $300 millones en los 4 años, ya desde ahora hasta el 24. De esos 300 millones ya tenemos $216 millones, que fue el dinero que se comprometió a devolver el señor Ancira de una de estas plantas que se compraron con sobreprecio. Entonces, de los 300 que necesitamos, ya tenemos 216. Nos falta, pero con el presupuesto destinado a la compra de fertilizante vamos a poder operar estas plantas. Es algo parecido a lo que hicimos con los reclusorios, que nos vamos a ahorrar alrededor de $10,000 millones hasta el 24, porque hubo una disminución, una reducción, un ahorro de 15% en los contratos de reclusorios. Se tenían que pagar $16,000 millones por año y se está resolviendo que haya una disminución del 15%, lo cual va a representar alrededor de 2.200, 2.500 millones por año. Calculamos que son como 10,000 millones en los 4 años. Con estos 10,000 millones vamos a financiar la construcción de los 260 cuarteles de la Guardia Nacional. Ya tenemos garantizado. Y así, el mejor negocio público que hemos hecho ha sido el de no construir el aeropuerto en Texcoco, que estaba estimado en 300,000 millones. Se decide no construirlo, aún pagando, porque cuando ganamos se adelantaron
a contratar obra pensando de que así nosotros ya no nos iba a quedar más que continuar con esa obra fraudulenta, con ese pozo de corrupción. Bueno, pues se cancela, tenemos que destinar 100,000 millones a la cancelación de la obra, pero el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles nos va a significar 75,000 millones, aún pagando, y que nos queda todo el terreno, el predio, para un parque ecológico. Vamos a tener un ahorro de 125,000 millones de pesos, casi lo que nos va a costar la construcción del Tren Maya. Ese fue el mejor negocio público, con todos los beneficios que significa la construcción de 1,500 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya. Entonces, estoy absolutamente convencido y ojalá y cada vez se comparta más esta opinión, este punto de vista, lo digo con todo respeto, de que nada daña más a México, nada ha hecho tanto mal a México como la corrupción. Ese ha sido el cáncer de México. Si no hay corrupción, hay presupuesto, mejoran las condiciones de vida, de trabajo, se combate la pobreza, hay una sociedad más justa, más igualitaria, si no hay corrupción. Y no hace falta endeudar al país, no hace falta gasolinazos, no hace falta aumentar impuestos. Ahí está la clave. Esa es la esencia de todo, es el meollo. ¿Por qué no salíamos adelante? Porque todo era corrupción, todo era bandidaje oficial, robo. En todas estas empresas, todo esto que estoy poniendo de ejemplo, estaba de por medio o se ponía por delante la corrupción, en todo. Hablaba yo de las empresas de fertilizantes, corrupción, desde arriba. Estas empresas de fertilizantes, las que tienen que ver con Lázaro Cárdenas, Michoacán, las reservas de roca fosfórica, que son miles de hectáreas, la autorización para el crédito la firmó el actual presidente del Banco de México. El gobernador del Banco de México, porque fue, antes de estar ahí en el Banco de México, fue de Nacional Financiera. Lo de los reclusorios, Calderón y García Luna. Lo del aeropuerto, lo mismo. Puras empresas vinculadas al régimen. Entonces, por eso estoy muy optimista
tengo mucha confianza en que se va a lograr el renacimiento de México. Ya se está viendo. Lo único es que se enojan un poco, pero es recomendarles que lo tomen con calma, ¿sí? Que no hagan tanto coraje. Y a veces los jefes, los que se benefician más con la corrupción, no se enojan tanto como sus voceros. Uy, eso se ponen furiosos. Es como si se les estuviese afectando más a ellos. Claro que se les afecta a ellos también porque baja el moche, les toca menos. Pero no podemos vivir en un país donde impere, reine la corrupción. No podemos seguir con esa rémora que nos impide que México sea lo que merece, una gran nación, una gran potencia. Ahora han ido cambiando las cosas, ya hay un reconocimiento en el mundo de que México está cambiando. Los inversionistas que vienen del extranjero ya aceptan de que son nuevas reglas. Hace unos días fue un inversionista de los que tienen plantas de generación de energía eléctrica, creo que un inglés o un estadounidense, hablar con la secretaria de energía, a ver si le preguntas qué empresa es, y le dijo: nosotros no nos vamos a amparar ahora con la ley eléctrica, nosotros queremos arreglo, no queremos que nos mencionen en la mañanera. Me dio risa porque ya se está entendiendo de que no es lo mismo de antes, de que claro que se pueden hacer negocios en México y se deben de hacer negocios lícitos, con ganancias razonables. Y desde luego que los empresarios son fundamentales. Bueno, acabo de dar a conocer este proceso de entrega del mando del Grupo Oval, que me da mucho gusto, porque estamos hablando de una empresa que tiene décadas, un grupo que tiene décadas, 54 años de Alberto Vallés en estas empresas. Pero ¿qué era lo que predominaba antes? El tráfico de influencia. En sentido estricto, no eran empresarios, eran traficantes de influencia los que integraban una empresa y tenían palanca y hacer negocio. Bueno, hasta los medios de comunicación con empresas o empresas que creaban medios de comunicación para tener poder de extorsión y seguir recibiendo contratos. ¿Qué tienen que ver los dueños de medios de comunicación con empresas? Pues todos, o al revés, empresarios con medios de comunicación. ¿Cuántos medios de comunicación están en manos de periodistas?
Muy pocos, casi no hay. Bueno, en las redes sociales, que hay millones de ciudadanos que tienen libertad. Gracias, presidente. Por último, nada más quisiera